son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Estás en Busca de Virtud y es para mí un gozo poder saludarte. Gracias por compartir esa transmisión. Me ayudas bastante haciendo eso. Y en esta mañana vamos a estar teniendo nuestro devocional hablando de la levadura. Ese es el tema de esta mañana. Así que, pues antes de comenzar, ¿qué te parece si oramos juntos? Y le pedimos al Espíritu de Dios que nos hable. Amén. Espíritu Santo, en esta mañana nos disponemos a que siembres esa semilla de vida eterna en nuestros corazones. Tú eres el Maestro y sabes exactamente la lección que debemos de aprender el día de hoy. Sabes de lo que tenemos necesidad y hoy, Señor, nos abandonamos en tus brazos confiando de que tú sabes qué es lo que mejor me conviene y lo que más necesito. Te ruego que así como el jardinero viene a quitar las hojas viejas y viene a quitar todo lo que echa a perder la semilla para que dé un buen fruto, todo lo que estropea su crecimiento, el labrador viene y lo quita, Señor, así quita de nosotros todo lo malo, todo lo que nos impide dar crecimiento. Te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé que tienes el control. Sé que aunque yo no pueda ver, tú estás sobrando. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Pues en esta mañana vamos a estar hablando de la levadura. Exactamente un ingrediente que no se puede ver, pero no porque no se pueda ver, no quiere decir que no esté haciendo algo en nuestros corazones o que no esté sucediendo algo alrededor nuestro para favor nuestro. Amén. Entonces, desde que el Espíritu de Dios entró a tu corazón, cuando tú le dijiste sí, sé Jesucristo mi Salvador, el Señor de mi vida, cuando dijiste sí, te acepto como el amo y Señor de mi corazón, de mi mente, de mis planes, de mi pensamiento, desde ese mismo instante el Espíritu de Dios vino a morar en nuestros corazones y comenzó a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y meditándolo, yo creo que aún hasta antes de ese sí, porque dice la palabra de Dios que el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. El que nos convence de que tenemos una necesidad es el Espíritu de Dios. Así que es el obrando desde el principio en cada uno de nosotros. Amén. Así que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la levadura y nuestra porción bíblica de este día es Mateo 13:33. Esta es nuestra base para el día de hoy. Y dice, también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Entonces vamos a tener esta base bíblica y va a ser la última porción que vamos a tomar en el devocional. Quiero comenzar hablando acerca de qué es la levadura. Amén. La levadura se llama así porque es el fermento o es el conjunto de diversos hongos, por lo general microscópicos y unicelulares, capaces de iniciar los procesos de descomposición. Entonces la levadura es la que comienza un proceso de descomposición. Amén. Ese proceso de descomposición lo vamos a ver en la palabra de una forma buena y de una forma mala. Vamos a ver esa descomposición de una forma positiva, como también la vamos a estar viendo de una forma negativa. Amén. Usted dirá, ¿cómo así, hermana Luz? ¿Cómo es de que puede salir de la misma fuente 2 aguas? No me refiero a eso. Cada fuente da su propia agua y es exactamente de lo que queremos hablar el día de hoy, de hacer una separación, de hacer una diferencia, de que se pueda
sentir, realizar el antes y el después. Amén. El antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, Éxodo 12:15 nos va a dar esa base para hablar de la mala levadura. Y lo leamos juntos. Mire lo que dice la porción. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Leámoslos juntos una vez más. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Pero se va un poco más profundo en Éxodo 19, cuando dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, para ser rescatado de la esclavitud y ser introducido en la tierra prometida, en donde fluye la leche, la miel, en donde fluyen las promesas de Dios, tuvo que pasar un proceso de limpieza, tuvo que pasar un proceso de descontaminación. El número 7 es representación del número perfecto, del número completo de Dios. Entonces, por 7 días tenían que pasar ese proceso de purificación, que era despojarse de lo leudado, despojarse de todo hongo de fermentación. La fermentación, como leímos en la definición, es algo que echa a perder. Entonces, aquí voy a dar la definición de lo que echa a perder en el lado bueno del tema, en el lado positivo del tema que estamos hablando hoy, y del lado negativo. En el lado negativo de la levadura es de que lo fermentado es ese hongo que echa a perder lo santo, lo puro, lo bueno, lo agradable, lo que a Dios le gusta, lo que Dios busca. Lo malo de la levadura es aquella que echa a perder. Lo bueno de la levadura es ese crecimiento que no podemos ver, pero que está procesándose dentro de nuestro ser. La palabra de Dios dice que antes de Cristo éramos viejas criaturas, pero ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Entonces, esa levadura que está creciendo en nosotros es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios y el Padre. Los tres en uno solo están formándose en nuestro ser. Y eso lo vemos reflejado en la lectura que dimos de Mateo 13:13. Y se lo voy a compartir. También les contó esta parábola: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Entonces, estas 3 medidas en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la mujer representa a la iglesia, el pueblo escogido de Dios. Pero uno de los características que encontramos es de que el pueblo tiene que escoger, tiene que hacer la decisión. Y recordemos que hace unas semanas aprendimos que decidir quiere decir aniquilar, quiere decir matar cualquier otra opción. O sea que no hay ningún otro camino. El único camino al Padre es Cristo Jesús. Y para poder llegar al Padre tenemos que limpiarnos de toda levadura, de todo hongo que echa a perder lo santo, todo hongo que echa a perder lo puro, lo bueno, todo hongo que viene a profanar la santidad de Dios. Entonces, fíjese que estaba mirando una película que se llama Toca la flauta, una película cristiana, y me llamó mucho la atención porque el autor principal de la película está liderando jóvenes y está teniendo ese conflicto con los jóvenes, y él decía
¿qué hago? ¿Me vuelvo un pastor que les introduzca la palabra a los jóvenes y que sea la palabra la que le lave sus vestiduras y que sea la palabra la que vende sus heridas y que sea la palabra la que transforme el corazón y no le hace que crezcamos poco a poco, pero ese crecimiento va a perdurar para el resto de sus vidas? ¿O me convierto en un pastor con gusto al cliente, donde me enfoco solo en diversión y me enfoco solo en entretenerlos, en crear casi como un club social, pero el crecimiento va a ser masivo? Entonces se va a la tienda a devolver una prenda de ropa que su esposa le había regalado, y cuando la quiere devolver, la cajera le dice: lo siento, señor, esta prenda fue comprada bajo la etiqueta de sale, así que no hay forma de que la devuelva ni la intercambie, porque esa es nuestra póliza y nuestra póliza es irrefutable, es incambiable, es inalterable, es lo que está escrito y no se puede derivar en ninguna otra forma. Cuando él está pensando en cualquier otra opción que él pueda tener, se le queda viendo la cajera y ella le repite: lo siento, esa es la póliza y no es cambiable, no se ajusta en ninguna manera. Entonces dice: sí, ya lo entiendo. Agarra la camiseta y cuando va a salir, él dice: eso es, el evangelio es igual, es irrefutable, la palabra de Dios es incambiable, es lo que está escrito. Lo que Dios pide es lo que Dios demanda, y no hay forma de alterarlo, no hay forma de acoplarlo, no hay forma de diluirlo, no hay forma de disminuir o de adaptar, no la hay. La palabra de Dios es lo que es, y está diciendo: no comerás levadura por esos 7 días, porque en esos 7 días te quiero llevar a la perfección, te quiero llevar a la santidad, te quiero llevar a dar la estatura que tienes que dar para poseer la tierra prometida. En el tiempo de Israel, esa tierra prometida era Canaán. Para nosotros en este tiempo es la eternidad con Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios no puede ser cambiada. Aquí está diciendo: no comeréis levadura, y cualquiera que comiese levadura será cortado. O sea, la palabra de Dios es tan clara, no hay derivados, no hay otras opciones. El que quiera estar eternamente con Cristo Jesús tiene que limpiarse de toda levadura, ya sea el natural como el extranjero. Y cualquiera que no se limpiase, dice la palabra, será cortado. Entonces, es bien importante que entendamos esto, porque si no, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos, y tal vez con nuestra forma diluida de ver la palabra de Dios engañar a muchos otros. Entonces, nosotros debemos ser esa buena levadura que va a permitir que otros lleguen a Cristo, y que va a permitir que a través de, ayer estaba escuchando la prédica del apóstol, sobre todo la del servicio número, creo que era la número 3 o la última, la 4, donde él estaba explicando que tenemos que salvarnos a nosotros mismos, y al salvarnos a nosotros mismos vamos a salvar a otros. Entonces decía: ¿cómo así? Entonces, ¿debo de ser salvo por medio de Cristo Jesús o me puedo salvar a mí mismo? La cuestión es esta, que nosotros recibimos el perdón de pecados, la justificación por medio de Cristo Jesús. El viejo hombre es quitado y el nuevo hombre comienza a crecer, nace y comienza a crecer hasta llegar a una madurez. Pero para llegar a ese proceso tenemos que despojarnos de toda vieja levadura, de toda levadura aprendida, de toda levadura recibida, de toda levadura que naturalmente procede de nuestros miembros. Amén. Entonces, la vieja levadura, si usted ve la traducción de la palabra vieja en el Strong, es esa palabra 3820 que dice que es antiguo, es añejo, es viejo. O sea, ya está ahí ocupando lugar, ocupando espacio, pero no está produciendo
nada bueno, nada efectivo, nada que traiga productividad. Amén. Entonces vamos a avanzar, vamos a ver los diferentes tipos de levaduras. ¿De qué nos tenemos que limpiar? Bueno, si vemos lo que hablaba el Señor Jesús en Mateo 16, 3, 6, dice que una de esas levaduras es la hipocresía religiosa. También vemos la levadura de los saduceos, que es el materialismo y no creer en la resurrección o la vida eterna. La otra levadura es a la que se refleja a través de Herodes, que es el abusar del poder y de capacidades. Amén. Está la levadura del orgullo, ese es de origen humano. Está la malicia, amén, que es un carácter malicioso, y la maldad, que es la depravación, lo enfermo, es lo ponero. Pero en esta mañana quiero hablar solo de una, que es la hipocresía de los fariseos. Y eso lo vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 20, 27, que dice: después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le preguntaron en este caso, y le presentan el caso de aquella mujer que se había casado con los 7 hermanos, o con diferentes hermanos, y le preguntan en el día de saber si hay resurrección, en el día de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa ella? ¿Del primero, del segundo, del tercero? Y Jesús les pregunta: el reino de los cielos no es así. Allá en el reino de los cielos es totalmente distinto. Pero tu creencia y tu forma de pensar te impide recibir el regalo de la salvación, y tu forma de pensar impide que otros lleguen a la salvación, porque ese pensamiento de que no hay eternidad lo estaban propagando, lo estaban anunciando. Por eso tomaba esa pequeña espiga de lo que predicaba el apóstol Sergio Enríquez el domingo, donde decía: yo tengo que salvarme para salvar a otros. Entonces, para salvarme yo tengo que dejar ir pensamientos viejos, pensamientos añejos, pensamientos aprendidos, pensamientos adquiridos por experiencias propias o porque simplemente es algo que está bien impregnado en la persona, pero que no necesariamente son pensamientos respaldados o alimentados por la palabra, sino que son parte de la humanidad, la naturaleza caída de nuestra humanidad. Entonces, en Gálatas lo vemos en el verso 9 del capítulo 5, que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces aquí le está diciendo: cree en la resurrección, cree en que en Cristo Jesús hay vida eterna. Yo he venido a deshacer las obras del mal, dijo Jesús, y he venido a establecer el reino. Y el reino de Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Pero hablemos un poco de los fariseos, que es la levadura de la hipocresía. Amén. Entonces, quiero hablarte un poco de lo que es hipocresía. Fíjate que hipocresía dice que es falta de sinceridad. Es una falta de sinceridad, es pretender tener cualidades o es pretender tener ciertas creencias, pero que en realidad no las tienes. Por ejemplo, es creer que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro Salvador. Y como reconozco su sacrificio en la cruz, también le reconozco como Señor. O sea, no solo acepto el regalo de la salvación, sino también el privilegio de que sea mi Señor. Entonces, si le pregunta a alguien: ¿es Jesucristo tu Señor? Y la mayoría de la gente le va a decir: oh, sí. Cuando vamos a evangelizar, le decimos a la gente: ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador? Oh, sí, todos los días le rezo, todos los días me persino. Pero eso no es reconocer. Creer es obedecer. Creer es hacer las obras que Él hizo. Creer es caminar como Él caminó. Tomarlo como Señor es tomar cada una de sus enseñanzas y recibirlo también como maestro. Entonces, Jesús dio una cantidad de enseñanzas
que a veces descuidamos, que a veces ponemos en el bolso del olvido y que no practicamos. Entonces eso nos hace hipócritas, decir que creo algo, pero vivir completamente distinto a lo que digo creer. Entonces un hipócrita es una persona que profesa una creencia, que profesa tener una opinión, pero que no se sostiene a lo que profesa, no está en el orden de lo que profesa y constantemente sus sentimientos, emociones y reacciones manifiestan que no hay peso en lo que profesa creer. Y esto se me hace impresionante porque ahora que estoy en la escuela, estamos estudiando un artículo que se llama ¿Cuándo es bueno mentir? Estaba buscando por mis cosas para enseñárselo. Siempre, a veces o de vez en cuando. Entonces, el debate está en que hay personas que dicen nunca es bueno mentir, nunca es justificable mentir, nunca es justificable hacer variar la verdad. Una verdad dicha a medias es igual a una mentira. Entonces decía el reportaje de NBC, el mentir y pretender que esa mentira es verdad es hipocresía. Entonces, ¿cómo podemos limpiarnos de la hipocresía? Pidiéndole al Espíritu de Dios que sea Él revelándonos de qué tenemos que limpiarnos. Que sea el Espíritu de Dios revelándonos de cómo despojarnos de toda hipocresía. Hay una nota que leí que impactó mi corazón que decía, si Dios es lo más importante para ti, vivirías todo el día buscando su presencia y buscando agradarle. Pero si todo el día no hacemos memoria de Él y solo en ciertas ocasiones hacemos memoria de Él, entonces es una hipocresía. Es solo selectivamente que escogemos prestarle atención. Entonces, nuestro creer en Dios no es tan fuerte como tal vez profesamos decir que es. Entonces, necesitamos decirle, Espíritu de Dios, ayúdame a no estar en este doble ánimo. El doble ánimo es cuando decimos, hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy sí te necesito, hoy lo puedo hacer sola. Espíritu Santo, hoy quiero servirte con pasión, hoy ya no quiero servirte porque está muy difícil la cosa. Entonces, fíjese que estaba mirando una película que se llama Mi Historia, Nuestra Historia. Y me llama la atención que la mayoría de estas películas, como la que le voy a comentar en los siguientes segundos, es hecha por personas que viven en lugares donde el evangelio es prohibido. Estas películas son hechas en China, en Corea, y están dejándonos saber lo difícil que es para una persona de ese país seguir a Cristo. Miraba la primera película en donde los encarcelaban por creer en Jesús. Estando ya detrás de la celda, separado de familiares, de amigos, de la congregación, les prohibían leer la palabra y si los escuchaban mencionar el nombre de Jesús eran torturados por meses, ni siquiera por días o ni siquiera por horas o días, meses. Una de las amenazas que recibieron los personajes fue, si te escucho hablar con uno de estos nuevos creyentes que han entrado a la cárcel, te voy a torturar 3 meses sin parar para que aprendas la lección. Y era bien impresionante porque este personaje era el que portaba la palabra de vida. Venía a visitarla a su mamá, su hermana o cualquier familiar o amigo y le traían pan y le traían prendas para vestir y dentro de las prendas traían unas notas así de pequeñas, con un mensaje como una predicación sincronizada en 4 líneas y ahí decía, sé fuerte hermano, Cristo está contigo. Ahora estás en sufrimiento, pero un sufrimiento que no durará para siempre, mas la salvación es eterna. Pronto estaremos con Jesús. Y esas palabras lo fortalecían. Incluso uno de los encabezados del título de la película es Mi historia, nuestra historia, la palabra de Dios es mi fuerza.
Entonces se sostenía con esas palabras. Y ese papelito lo multiplicaba en notas similares y los pasaba. Cuando se encontraba con un hermano en cualquier otra celda, le daba ese papelito y los hermanos lo leían y comenzaban a llorar. Entonces, si les lograban encontrar esas notas tan pequeñas, los agarraban y los tiraban al piso, y en una de esas, uno de ellos comienza a negar a Cristo y le dice, ¿quieres que paremos la tortura? Y él le dice, sí, ya no la soporto. Entonces le dice, vas a firmar 3 cartas, una donde le pides perdón al gobierno, una donde dices que tus creencias son falsas y la otra donde renuncias a tu fe. Entonces él estaba ya con mucho dolor, firmó las cartas, se fue a la celda y lloró amargamente por la acción que tomó. Y le dijo, perdóname, Señor, he sido falso, he sido hipócrita, he sido débil. Perdóname, si me das una nueva oportunidad, no te voy a negar. Y vuelve a pasar por una prueba similar y lo torturan y esta vez dice, no voy a negar a Cristo, no voy a negar mi fe. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la fuente de mi existir. Así que me puedes encarcelar de por vida, me puedes quitar todo lo que yo tengo, me puedes quitar hasta la vida, pero a Cristo no lo niego. Y se unieron en la fe los hermanos y no tuvieron otra opción más que dejarlos libres. Amén. Pero ellos no comprometieron el evangelio, no comprometieron su fe, sino que se permanecieron firmes. Y miraba una segunda película, que esta sí no recuerdo el nombre, pero era un joven de 20 años que le decían, ustedes dicen que el evangelio es malo, que es una amenaza para nuestro gobierno, pero nosotros traemos buenas obras para la sociedad, buscamos el bien y no el mal. Entonces ellos lo comenzaron a torturar, quemándole cigarrillos en su cuerpo, tirándole agua caliente, torturándolo en diversas formas. Y él decía, Señor, no soporto cada quemadura, pero si tú me das fuerzas, no te voy a negar. Y se mantuvo firme en su fe, firme en la fe. Entonces, no, ese caminar no es hipócrita, es verdadero, es apasionante. Entonces, necesitamos recobrar nuestra identidad en la fe, porque a veces pasa algo fuera de lo normal y empezamos a claudicar, que es a decir, no, se me hace que esto no funciona, este evangelio no funciona, me dijeron que iba a solucionar mis problemas, pero yo no veo eso. No, es que no estoy donde quiero estar, o este problema es imposible, o esta persecución no la soporto. Y en realidad las persecuciones que enfrentamos en nuestros países como hispanos o aún en Estados Unidos no se han llegado aún al derramamiento de sangre como en otros países, como lo es en Irak o como lo es en Afganistán o en China o Corea, donde el evangelio no se puede ni siquiera mencionar. Entonces, la misma palabra lo dice, ninguno de ustedes ha derramado sangre. Ninguno de ustedes ha llegado a padecer de tal forma. Manténganse firmes en la fe. Claro que vienen problemas, claro que viene persecución, pero no podemos volver a la vieja levadura. Tenemos que adquirir esa nueva levadura que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque de eso es el reino. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, debemos de celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Fíjate lo que nos tenemos que limpiar de la falta de sinceridad, la falta de verdad que puede ser la mentira. También dice que nos debemos de limpiar de toda esa vieja levadura que es la corrupción, la maldad y la perversidad. Y todas estas las vamos a estar desglosando poco a poco para entender lo que es cada una de ellas. Amén. Pero ahorita quiero ir finalizando. Jesús dijo en
en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo. El que desciende del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en el verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Entonces, ese es el pan que debemos de comer. El que juntamente con Cristo, dice, si queremos participar juntamente con Cristo en la resurrección, tenemos que participar juntamente con Cristo en la crucifixión. Tenemos que dar la vida. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora suplicamos que tu verdad esté en nuestros corazones, para que, Señor, toda vieja levadura sea arrancada desde la raíz. Suplico en esta hora, Señor, que seas tú quitando de nosotros la corrupción, que seas tú quitando de nosotros la maldad y la perversidad, la falta de sinceridad y la hipocresía, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Te lo suplico, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta mañana. Te bendigo y le doy gloria a Dios por lo bueno que Él es. Que tengas excelente día. Vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú